Hola, buenos días. Volvemos nuevamente a darle continuidad al tema que analizamos ayer. Recuerdan que estábamos hablando de ese encuentro que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo, un fariseo de la tribu de Judá, que no había entendido aún cómo tiene que ser la relación de intimidad, la relación de padre a hijo, que Dios es una persona. Dios no es un ente ajeno a nosotros. Dios es una persona que quiere tener comunión, que quiere tener una relación, que quiere tener una intimidad con sus hijos, con su creación. Y hoy vamos a hablar de eso para que ese amor que representaba a Cristo pueda ser reflejado en el ánimo de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones, para que nos alcance esa bendición que dice que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo bueno, toda la bendición que nosotros hagamos va a repercutir hasta 1000 generaciones. Hoy te damos muchas gracias, Señor, y queremos compartir toda la bondad que refleja tu palabra en esta enseñanza. Dios quiere que nosotros nos quitemos este espíritu religioso, porque muchas veces nosotros en nuestras palabras, queriendo aparentar o queriendo exaltarnos, demostrando que sabemos mucha palabra, estamos haciendo uso de nuestro razonamiento, memorizando textos, memorizando versículos para hablar condenación contra nuestros hijos, y no estamos usando correctamente la palabra, ¿sí? Con eso muchas veces hemos herido a nuestros hijos, y es algo con lo cual tenemos que luchar continuamente, porque el Señor Jesús, cuando hablaba con el pueblo, cuando hablaba con las personas, siempre hablaba a manera de que ellas entendieran, de que la palabra llegara a lo más profundo de su corazón, sin que esto significara que era algo religioso que así tenía que hacer, sino que Él reflejaba su vida en las personas, y eso es lo que necesitamos hacer hoy. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conociendo a un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que llena nuestras necesidades, un Dios que nos ama a pesar de todas nuestras deficiencias, de todos nuestros defectos, porque tenemos muchos defectos, de todos nuestros errores. Y ese Dios nunca nos ha dejado. Desde el momento en que nosotros hemos abierto nuestro corazón para que Él venga a habitar en nosotros, no nos ha dejado, no nos ha abandonado, y nos ha levantado las manos en todo este tiempo. No ha cortado su mano para bendecirnos. Y hoy tenemos ese testimonio, esa certeza de que la mano de Dios ha estado con nosotros, ¿sí? Es necesario que volvamos nuestros ojos a Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él hizo la diferencia en nosotros. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, estábamos abandonados, andábamos vagando por el mundo sin dirección, sin un rumbo fijo, pero cuando lo conocimos a Él, nuestra vida cobró un valor, cobró una dirección, nos ubicamos sabiendo hijos de quién somos, hijos del Dios Altísimo. Entonces eso era lo que el Señor Jesús quería reflejarle a Nicodemo cuando le habló que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo se quedó pues pensando cómo era eso, ¿no? Cómo era posible que él, siendo un sacerdote, siendo una persona con tanto conocimiento, no pudiera tener ese entendimiento de lo que era el corazón de Cristo, el corazón de Dios, ¿sí? Así que imagínense lo que esto confrontó a Nicodemo, porque sabiendo tantas cosas, ¿sí?, él vino a darse cuenta que la palabra de Dios es práctica, no es teórica, es práctica, ¿sí? En San Juan 7:50 dice que cuando los sacerdotes, cuando toda la gente que estaba, pues, se veían afectados sus intereses, porque mucha gente estaba siguiendo a Jesús, y ya se pusieron de acuerdo las autoridades y sacerdotes para pactar
para pactar el juzgar a Jesús porque veían afectados sus intereses. Entonces buscaron la forma de cómo acusarlo, de cómo demandar todas las cosas que les eran contrarias a sus intereses, pero en realidad lo que Jesús hacía era agradable delante de Dios porque Jesús vino a vivir el modelo que Dios quería, ¿sí? Entonces lo acusaban y estaban fraguando cómo hacerle caer, cómo apresarlo, porque eso era lo que quería, cómo detenerlo, cómo apresarlo para juzgarlo, ¿no? Y interviene Nicodemo y dice así, en Juan 7 del 51 y 52 dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, ¿sí? Fíjense nada más cómo nuestra visión es tan rara a nosotros, pensando siempre en que nuestros conceptos son definitivos, ¿no? Pensando en que de Galilea no había nada. Bueno, así nosotros nos formamos conceptos erróneos. Dios no hace acepción de personas. Dios puede escogerte a ti, puede escogerme a mí, puede escoger a cualquiera como instrumento suyo para hablar de su reino. Entonces los sacerdotes no aceptaban que Jesús estaba más arriba de sus pensamientos, más arriba de lo que ellos tenían que tenían planeado, creían que era una relación con Dios, ¿sí? Entonces Nicodemo se levantó a defenderlo. Así que a partir de ese momento nos está demostrando que Nicodemo tenía fe en Jesús y a nosotros la palabra nos enseña que la fe viene por el oír. ¿Por qué? Porque Nicodemo había tenido un encuentro personal con Cristo y había nacido una fe en él, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos lo dice Romanos 10:17, ¿sí? Si nosotros queremos tener la fe que le agrada a Dios, tenemos que oír su palabra, porque a veces estamos equivocados en asumir que la fe es de todo lo que nosotros creemos, y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por su palabra. O sea, oír su palabra, eso es lo que trae la verdadera fe que agrada a Dios. Así que hoy vamos a tener que pedirle a Dios que Jesús abra nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar su palabra, ¿sí? Y que Él venga y abra nuestros oídos espirituales, que meta su dedo, a ver si es de ser posible, que meta su dedo para que nuestros oídos se abran al entendimiento de su palabra, ¿sí? Para que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensibles a su palabra, para que nosotros podamos entender y establecer esa comunión que Dios quiere por nosotros, ¿sí? Así que ya es el tiempo de que cambiemos nuestro esquema de cómo llamar la atención a nuestros hijos. Tiene que ser por amor, tiene que ser con amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos que aprender a usar la palabra de sabiduría, de revelación del Espíritu Santo. Porque dice el mismo Jesús en Mateo 7 del 21 a 23, que muchos van a decir: Señor, pero es que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En Mateo 7, 21 al 23, ¿sí? Así que cuidado con lo que hacemos. Cuidado con lo que hacemos, padres, madres de familia. Cuidado, porque a veces creemos estar haciendo lo correcto y hasta oramos y le pedimos a Dios y le decimos que estamos haciendo su voluntad. Pero tenemos que buscar la revelación del Espíritu Santo. Tenemos que buscar las palabras correctas, las palabras sabias, dejar a un lado nuestra ira, nuestro enojo, nuestro encono hacia nuestros hijos y echando hasta la palabra de Dios, estamos mal usándola. Ahora tenemos que cambiar el enfoque, cambiar el tono de nuestra voz, cambiar las palabras, cambiar
el sentido para que nuestros hijos tengan un concepto diferente del Dios que queremos sembrar en sus corazones, ¿sí? Porque tenemos que hablar con palabra sabia y palabra revelada, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que cuando iba Jesús en el Calvario, rumbo al Calvario, surgió un hombre que se llama José de Arimatea cuando ya murió Jesús? José de Arimatea fue uno de los que secretamente amaba a Jesús. No quería que los judíos se enteraran que él amaba a Jesús, que él era uno de sus discípulos, ¿no? Así que le fue a rogar a Pilato para que llevara su cuerpo a una sepultura que tenía recién excavada, ¿sí? Se lo llevó y de allí fue donde enterró a Jesús, ahí fue donde sepultó a Jesús y le pusieron piedras, como es la tradición judía, ¿sí? Y le pusieron una mezcla, dice, de un compuesto de mirra y aloe. ¿Qué significa la mirra y aloe? Ustedes recuerdan que la mirra, el aloe, son regalos que llevaban los reyes, los magos más bien, perdón. Los magos a Jesús cuando nació le llevaron oro, le llevaron mirra y le llevaron aloe. La mirra y el aloe son plantas aromáticas con las que ungen a los muertos para que no hiedan, ¿sí? Los preparan de manera que eso ayude a que el cadáver no se descomponga fácilmente. Esas son plantas que ocupan las funerarias para que los cuerpos no se descompongan fácilmente, y de esa manera fueron las cosas que llevó José de Arimatea para preparar el cadáver de Jesús, ¿sí? Así que cuando Nicodemo fue el que trajo la mirra y el aloe, ¿sí? Y eso tenía un significado para él, porque aun cuando él no lo dijo, no lo pensó, pero realmente Dios lo usó a Nicodemo llevando la mirra, llevando el aloe, porque significaba que estaba reconociendo que el cuerpo, nuestra carne está descompuesta. Era reflejo de sí mismo, ¿sí? Porque nuestro pecado apesta delante de Dios. Nuestro pecado nos hace ver delante de Dios de una manera terrible, ¿sí? Es abominable delante de Dios. Por eso la mirra y el aloe es algo que nosotros simbólicamente necesitamos pedirle a Dios para que podamos a nuestros hijos ungirle con esa mirra y esa aloe, y de tal manera que toda nuestra carnalidad, toda nuestra naturaleza humana con la que nosotros pretendemos resolver nuestros problemas, pretendemos arreglar la vida de nuestros hijos, se quite de nosotros y que podamos entrar en esa intimidad con Dios ya limpios, sin que olamos a pecado, ¿sí? Sin que el olor de pecado en nosotros, sin el olor de pecado de nuestros hijos, ¿sí? Tenemos que afligir nuestra carne, ¿sí? Afligir nuestra carne de manera que sea aflicción delante del Padre. Ya nuestra ira, nuestro enojo, toda nuestra debilidad, ¿sí? Ya no tiene que demostrarse cuando nosotros hablemos a nuestros hijos. A nuestros hijos tenemos que reflejarle que todo el amor, que ponga esa mirra en nuestros ojos para que lo que nosotros veamos, lo veamos con los ojos de Dios. Que todo lo que nosotros querramos decirle, las palabras que Dios hablaría a nuestros hijos, serían de amor, simplemente serían de decir todo lo que estás haciendo, solamente estás desagradando a Dios. ¿Tú crees que a papá le agrada lo que haces? Eres hijo del Santo, tú eres el hijo del Dios vivo, tú eres el rey, eres hijo de un rey, eres hijo del Padre, eres el precioso, eres el deseado del Padre. Tú tienes que ser un hijo que honre al Padre. Con esas palabras el hijo
tiene que cambiar, y de tanto estárselo repitiendo, de tanto estarle diciendo, el hijo tiene que, dice que la fe viene por el oír, y esa es palabra de Dios. El hijo va a cambiar, ¿por qué? Porque va a haber fe en su corazón, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en eso se combate esa guerra que hay entre nosotros para estar pecando continuamente, ¿sí? Ahora vamos a orar. Lo que tenemos que pedirle a Dios, ¿sí?, es que Él sea nuestra mirra, que Él sea nuestro aloe, ¿sí?, que Él sane nuestras heridas, que Él sane nuestro corazón, que Él sane nuestra carne que está podrida, que apesta, que hiede, ¿sí? Olemos a carne lastimada, olemos a carne vieja, pero Él dice que su mirra y su aloe están para limpiarnos, están para llenarnos de su presencia, están para ungirnos, para que lo que ahora reflejemos sea un perfume aromático delante de nuestros hijos, ¿sí? Así que hoy vamos a orar para que Él quite toda esa fetidez que hay de pecado, de malas acciones con las que hemos conducido a nuestros hijos. Vamos a clamar a Él para que esa mirra, ese aloe venga a nosotros y podamos reflejar todo el amor del Señor, ¿sí? Hoy vamos a orar para que Dios quite todo ese espíritu de fariseísmo en nosotros. Sí, Padre, necesitamos quitar ese espíritu. Quítalo tú, Señor. Nosotros no lo podemos en nuestras propias fuerzas, pero tú sí puedes, mi Señor. Hoy todo ese espíritu de condenación, todo ese espíritu de juicio, todo ese espíritu de crítica, todo ese espíritu, Señor, nosotros necesitamos renunciar a él. Y yo renuncio, Señor, a todo ese espíritu con el que me dirijo a mis hijos, Padre. Dame, Dios, danos sabiduría como padres, danos la gracia que contiene, Señor, tu palabra, y que tu espíritu nos lo dé, para que de esa manera, Señor, nosotros le llamemos la atención a nuestros hijos sin que suene que es nuestra carne, Señor, sin que se escuche que es nuestra ira. Ya hoy renunciamos a todo eso, a todo resentimiento, a toda ira, a todo enojo, a todo enfado con el que nos dirigimos a nuestros hijos. Enséñanos a verlo con los ojos que tú los ves, Padre. Necesitamos que sea tu espíritu el que cambie el corazón de nuestros hijos. Necesitamos que seas tú, Señor, el que llene nuestras vidas, el que derrame de esa unción sobre nosotros para que nuestros hijos sean cambiados. Necesitamos, Padre, que todo pueda ser, Señor, en beneficio, que pueda reflejar el amor de Cristo hacia nuestros hijos, ¿sí? Bendice a cada uno, mi Padre. Bendice a cada uno de mis hijos. Bendice a cada uno de los jóvenes con los que podamos tener contacto, Señor. Y que podamos, Señor, tener esa palabra de sabiduría. Esa palabra, Señor, hoy queremos que tú nos llenes de esa unción de poder, de sabiduría, de revelación, Padre Santo. Si nos hace falta sabiduría, Señor, en el libro de Santiago nos dice, Santiago en 1:5, que si nosotros nos falta sabiduría, que la pidamos a Dios, el que da a todos de manera abundante y sin reproche, y Él nos la dará. Recuerde, Señor, recuerde, amigo, recuerde, amiga, que una cosa es conocer la palabra y otra cosa es la sabiduría. Necesitamos sabiduría, mis amados. Necesitamos sabiduría. Y la manera de bendecir a nuestros hijos es estando con ellos más de cerca. Vamos a realizar una actividad, ¿sí? Vamos a realizar una actividad en donde nuestros hijos puedan sentirse estimulados al amor. Dice que nosotros nos estimulemos al amor en estos días, porque eso va a hacer que nuestros hijos cambien. Invitémoslos a una comida, invitémoslos a un postre, reunámonos, compartamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, testifiquemos sobre cómo Dios nos cambió. Eso es algo maravilloso, porque eso estimula el amor de Dios en nuestros hijos, para que ellos vean que hay debilidad en todos,
que ellos están empezando la vida y que nosotros, nuestras vidas estaban llenas de pecado, pero el día que vino la verdadera presencia de Dios, la verdadera revelación de quién es Dios, en nosotros hubo un cambio. Y hoy vamos a hablar de ello. Vamos a orar, vamos a clamar y a pedirle a Dios por ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, ese espíritu de amor, ese espíritu de humildad, ese espíritu de misericordia hacia nuestros hijos. Padre, necesitamos de ello. Necesitamos que tú vengas y nos llenes, porque nuestros hijos tienen hambre y tienen sed de conocer la verdadera relación de padre a hijo, y tú eres su padre. Nosotros como padres terrenales somos falibles. El único perfecto eres tú, Señor. Por eso hoy clamamos por nuestros hijos, clamamos por nosotros, clamamos por nuestra familia, Señor, para que ese espíritu nos llene y que ya hoy, Señor, renunciemos a ese espíritu de religiosidad, a ese espíritu farisaico que en vez de conseguir que nuestros hijos sean atraídos por tu amor, los estamos alejando. Pero hoy, Dios, hemos renunciado y nos revestimos de ese espíritu de poder, de ese espíritu de revelación, de ese espíritu de sabiduría que viene de ti, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.